En lo que es guantes, en general nosotros, lo que es guantes mecánicos, perdón, en general nosotros los dividimos en dos grandes segmentos, en los que es guantes cortados y cosidos y lo que son guantes sin costura, ¿sí? Los guantes cortados y cosidos son como cualquier prenda, o un jean o una camisa. Básicamente se pueden fabricar de cualquier material, se pueden fabricar en cualquier tamaño. Los diseños también son bastante variados y hay una alta capacidad en el mundo para producir este tipo de guantes, ¿sí? Nosotros como empresa en Hexarmor, cuando comenzamos, empezamos focalizados en este segmento y después, a medida que la empresa empezó a crecer y fuimos identificando diferentes necesidades en el mercado, ya nos pasamos a todo lo que es la línea de guantes, ¿sí? Lo que tiene en contra la línea de cortados y cosidos es que es muy dependiente de mano de obra y dependiendo del país esto puede ser bastante costoso. A algunas personas las costuras le pueden generar algún tipo de irritación y un buen calce es más difícil de conseguir en este tipo de guantes que en un guante sin costura. El guante sin costura, básicamente en fabricación es muy similar a cómo se fabrica una media, ¿sí? Por lo que el trabajo es bastante poco requerido. Básicamente esto se hace con máquinas. Generalmente se pueden, por esta cualidad, llegar a productos bastante más accesibles. No tienen costuras, por lo tanto no se genera la irritación que sí se genera en los guantes cortados y cosidos. Es más fácil lograr un tacto, un calce personalizado, es más fácil de recubrir, ¿sí? Lo que en algunos países se le dice baño, en otros países se le dice recubrimiento. Se puede aplicar prácticamente cualquiera, que en los cortados y cosidos es más difícil. En contra, lo que tienen estos guantes es que la capacidad de tamaños es limitada a la máquina. No cualquier máquina puede producir todos los tamaños. Las fibras y tejidos para trabajar son bastante más limitados y es mucho más difícil y costoso de personalizar, ¿sí? Para este tipo de guantes sin costura vienen varios tipos de recubrimientos o coberturas. Los más comunes son los nitrilos, que puede ser en base arenosa, en base plana o en base de micronitrilo, que se le dice. Después están los recubrimientos de poliuretano, que son los más comunes en el mercado porque son los más económicos. El látex es una tecnología que se aplica dependiendo cuál sea la superficie que estemos trabajando. Y después todo lo que es la parte de los neoprenos. Obviamente por un tema de costo lo que más se ve es el poliuretano, pero esta tecnología obviamente tiene algunos problemas en cuanto a medio ambiente, a duración y demás, pero cada uno de los recubrimientos es adecuado para un tipo de trabajo. Pasando a lo que son normas y estándares, que es lo que hoy en la capacitación queremos focalizarnos, existen dos grandes organizaciones a nivel mundial, lo que es la organización americana o ANSI, ¿sí? Y lo que es la organización europea, que es el Comité Europeo de Estandarizaciones. Ustedes van a ver en los guantes que tienen certificación europea el símbolo CE, si eso significa que fue certificado. La diferencia que existe con la norma americana es que la norma americana no exige nada en el etiquetado ni en el guante, por lo que a nivel Latinoamérica nos basamos mucho más en las normas europeas que en las normas americanas, pero para el propósito de la capacitación creo que es bueno que veamos las dos y veamos también la diferencia. Lo que es norma americana se identifica como la ANSI ICEA 105 del año 2016.
Esta norma prueba lo que es abrasión, corte, desgarro, punción y a partir del 2016 se agregó lo que es la punción de aguja, ya que en el mercado había un poco de confusión entre lo que es punción industrial y punción de aguja particularmente. Además, se agregó lo que es la prueba de impacto, que es la norma 138. En lo que es la parte europea, ¿sí? Ustedes van a ver que los guantes van a venir, los guantes mecánicos van a venir con el simbolito del martillo. Esta norma, a partir del 2016, testea 5 cosas, o sea, es la abrasión, el corte, el desgarro, la punción y lo que se agregó fue la resistencia a impacto. ¿Ok? En cuanto a norma europea, la N388 que les comentaba, en protección a corte, hasta el 2016 lo que se utilizaba era la prueba de Coop, ¿sí? Que lo que hacía es la imagen que está a la izquierda, tenía como una especie de rueda con filo, con un peso constante de 500 gramos, que se movía hacia adelante y hacia atrás, generando un reporte que se medía en índice, y la unidad, o sea, se medía como un índice y se pasaba a newtons. Esto iba de niveles de 1 a 5, pero a medida que fueron evolucionando los materiales y se empezó principalmente a agregar hilos de acero, era muy fácil llegar desde un nivel 3 a un nivel 5, ya que el hilo de acero empezaba a desgastar la rueda, el filo de la rueda principalmente, entonces no era un testeo muy fiel, no reflejaba en realidad las condiciones del mercado, las condiciones reales de la industria. Entonces, a partir del 2016, lo que hizo fue pasarse a una norma ISO. A partir del nivel 3 es requerido que los fabricantes testemos bajo la norma ISO 13997, que es la misma norma del TDM 100 que utiliza la norma americana. Las ventajas de este tipo de testeo es que el peso es variable. A medida que uno va pasando de nivel, se cambia la cuchilla y se agrega más peso. Esto beneficia mucho porque uno sabe realmente qué nivel de corte se tiene realmente. Se reporta en newtons y los niveles son desde la A hasta la F, siendo la A el nivel menor y la F el nivel mayor. Si miramos abajo la parte que está en verde comparado con la que está azul, que iba de 1 a 5, antes se llegaba solamente hasta los 20 newtons, hoy el nivel F son 30 newtons, y además nosotros esas unidades las pasamos a gramos para que sea más fácil de leer, principalmente para los latinos, que toda nuestra forma de pensar está en gramos y en kilogramos, ¿sí? Es una forma métrica, no tanto como la americana, que de repente utilizan otras unidades. Y por último, van a ver en los guantes que tienen protección de impacto, van a ver que tienen una P, y los que no tienen protección de impacto no va a decir nada. La P significa que pasó el test de impacto, y obviamente cuando no pasa no se coloca la F, no se pone nada, ¿sí? En lo que es la norma americana de corte, antes también se iba de 1 a 5, hoy va desde los niveles A1 a A9. Para pasarlo a gramos, en el pasado iba desde los 200 hasta los 3.500 gramos, y en el presente ya testea desde los 200 hasta los 6.000 gramos. Entonces, si bien nosotros no usamos la norma americana nos da un rango bastante mayor de niveles de corte. Esto permite que el usuario pueda escoger mejor cuál es la resistencia a corte que necesita y no tanto irse a los extremos. Nosotros en estos mercados somos mucho más de pasar de un nivel 0 hasta la F o hasta el nivel 5 en el pasado, sin poder evaluar mucho en el medio. En la norma americana se evalúa bastante más en el medio y son bastante más conscientes a la hora de evaluar cuál es el verdadero nivel de corte que se necesita.
Para mostrarles un poco lo que cambió desde la norma pre-2016 hasta la después del 2016, iba de 1 a 5, lo que eran de 200 gramos hasta 3.500 gramos. A partir del 2016 pasó de la 1 a la 9, entonces va desde los 200 gramos hasta los 6.000 gramos, o sea, 6 kilos de presión sobre la cuchilla. Solamente para mostrar las diferencias, antes lo que era un nivel 4 hoy abarca desde los niveles A4 hasta A6, y lo que era en el pasado un nivel 5 hoy es desde los niveles A7 hasta A9. Hoy por hoy en guantes es bastante difícil conseguir un guante que tenga un nivel A9 de corte. Ya hay, de hecho dentro de nuestra gama tenemos algunos, pero es un nivel bastante exigente. Estaba diseñado al comienzo más para vestimentas que para guantes. Lo importante de tener en claro los niveles de corte y tener las dos normas presentes, ¿sí? En la norma anterior, europea, ¿sí? Previo al 2016, estos dos guantes de las fotos eran los dos nivel 5 de corte. Cuando uno iba a la norma americana pre-2016, uno ya era nivel 4, el otro era nivel 5. Por eso es un poco lo que les comentábamos entre las dos normas, como una es más exigente que la otra. Cuando vamos al nivel en gramos para corte, ahí se ve bastante la diferencia, ¿sí? El guante de la derecha es el doble de resistente a corte que el de la izquierda. Y ya con la norma nueva podemos ver que uno es A5 y el otro es A8. Esto le permite al usuario final poder evaluar mejor qué guante precisa y qué nivel de corte precisa, ya que los niveles anteriores de corte eran bastante confusos en cuanto a lo fácil que era tener un nivel 5 para corte. En tema de fibras de corte y los tejidos utilizados para generar resistencia a corte en los guantes, en el pasado era muy famoso el Kevlar, de hecho sigue siendo bastante utilizado. Es una fibra que se introdujo en 1975 por DuPont, que si bien da cierta resistencia a corte mezcladas con otras fibras, no es una tecnología que se haya desarrollado específicamente para la resistencia a corte. El segundo tipo de fibra que se inventó fue el Spectra, que se introdujo por Honeywell a fines de los 80, y básicamente es un poliuretano de alta densidad que fue creado para trabajos en la industria alimenticia. Luego en 2004 la empresa DSM introdujo al mercado lo que es el Dyneema, ¿sí? Que también es un poliuretano de alta densidad, o sea, es la misma estructura molecular que el Spectra, pero con menor denier, que se dice, que es con fibras más finas y más maleables que podemos mezclar y generar resistencia a cortes mayor. Y la empresa HDM fue la que creó el material Superfabric, de la cual Hexarmor tiene el uso exclusivo para todo lo que es elementos de protección personal, que se compone de un sustrato de tela, ¿sí? Superpuestas con placas protectoras por encima, que esto provee, además de un muy alto nivel de corte, una muy alta resistencia a la punción. Después vamos a pasar sobre el tema, pero existe un poco de confusión en la industria en general de lo que es corte con lo que es punción. Muchas veces un montón de accidentes se los considera que fueron ocasionados por un corte y en realidad fue una punción que luego desgarró el material y cortó la mano, pero hubiese podido ser prevenida si hubiesen tenido una buena resistencia a la punción en el guante y no tanto la resistencia a corte. Para lo que es resistencia a punción, la prueba que se hace es una máquina como la que está en la foto. Se utiliza una punta Roma, ¿sí? Que se mueve en un ángulo de 90 grados a una velocidad de 100 milímetros por minuto. ¿Por qué nosotros
hablamos de la prueba de punción industrial y la separamos de lo que es la punción de aguja, si ustedes pueden ver en lo que es la punción industrial se utiliza algo bastante más grueso que una aguja. Esto se mide a una velocidad bastante baja, ¿sí? 100 milímetros por minuto no es una velocidad demasiado alta, y nosotros decimos que a veces genera bastante confusión. Los motivos de las confusiones son porque muchas veces lo que está testeando esta prueba es mucho más la elasticidad del material que la real resistencia a punción. Y a su vez se cree que un material que tenga resistencia a punción industrial también va a ser muy bueno para la punción de aguja. Son cosas bastante diferentes por la prueba que se hace y por los resultados y los riesgos a los que se está expuesto. La prueba de aguja se hace con una aguja calibre 25, ¿sí? Y si bien algunos materiales, como pueden ser los nitrilos, tienen una flexibilidad bastante alta y testean muy bien en lo que es punción industrial, para prueba de aguja no van a pasar. Y no van a pasar porque la aguja es bastante más fina, lo que genera una presión mucho más alta. La velocidad con que se mueve la aguja también es bastante más alta, y esto hace que sean test completamente diferentes, y probablemente una persona que está buscando protección contra agujas esté expuesta a un riesgo muy alto de contraer enfermedades transmitidas por los humanos. Entonces, es muy importante al momento de hacer una evaluación del guante, medir realmente qué es lo que necesitamos. Si necesitamos una punción de aguja en trabajos hospitalares, reciclaje sobre todo, se va a requerir un tipo de guantes. Si necesitamos una punción industrial, una protección para punción de aguja va a ser demasiado, va a generar una incomodidad en el usuario que va a terminar probablemente generando un riesgo mayor, porque va a hacer que se saque el guante para trabajar, ¿sí? Si tienen alguna duda me la van consultando. Los niveles que se mide la protección de aguja van de 1 a 5, ¿sí? Se testea solamente bajo norma americana, y la punción industrial va de niveles de 1 a 4, ¿sí? Que se testea sobre las dos, la norma americana y la europea. La europea es de 1 a 4, la americana también para punción industrial va de 1 a 5. Y por último, en cuanto a protección, la parte del desgarro no la voy a mencionar mucho, porque en definitiva es bastante poco intuitiva, y la verdad es, dependiendo un poco del material, es bastante fácil llegar a un nivel alto de protección al desgarro, y en definitiva no es algo que lo tengamos en el mercado, ¿sí? Es más que nada para la protección del guante y no tanto para la protección del usuario. Pero sí, un tema bastante recurrente en la industria petrolera o en la industria minera, y también en algún tipo de industrias como el papel, la celulosa, donde se trabajan con máquinas grandes, es la protección de impacto, ¿sí? La protección de impacto es algo bastante nuevo en el mercado de guantes. Se empezó a ver a partir de finales de los 2000, guantes con este tipo de características, y hay también bastante confusión, ¿sí? Básicamente lo primero que tenemos que ver cuando estamos evaluando un guante con protección de impacto es que la protección de impacto recubra todo el dorso de la mano. Tenemos algunos ejemplos en el mercado que el guante cubre o solamente la parte de los nudillos, o solamente la parte de los dedos. Entonces, la primera evaluación que hacemos al momento de evaluar un guante con protección de impacto es que realmente la protección esté en toda la mano, ¿sí? De hecho, cuando se va a hacer la prueba, lo primero que se hace es una inspección visual y que el guante realmente recubra toda la mano, porque podrán ver que las normas se hacen solamente en ciertas partes, pero igual se inspecciona todo.
La EN 388 agregó la prueba de impacto en 2017, ¿sí? Lo que se hace para el test de impacto es una norma para motocicletas. Se liberan 2,5 kilos desde 20 centímetros y esta norma testea solamente los nudillos. Se reporta como pasa o no pasa, ¿sí? Y tiene que pasar de la norma 13594 del 2015 el nivel 1, es decir, que tiene que pasar menos de 9 kilonewtons y en promedio no puede ser menor de 9 kilonewtons. Esto es la transferencia que pasa hacia la mano, o sea, el menor registro no puede ser mayor de 9 kilonewtons y el promedio de todas los test que se hagan no pueden ser mayor que 7 kilonewtons la fuerza que se transfiere hacia la mano. Esto se va a registrar en la X que está en rojo a la derecha, que es lo que les comentaba hoy, que si pasa va a tener una P y si no pasa no se coloca nada. La norma americana en este sentido es bastante más exhaustiva, se aprobó a principios del año pasado, es basada en la norma europea, pero se toma bastante más un rango de niveles, o sea, esto va a tener desde un nivel de 1 a 3. Los test que se hacen son en más puntos, o sea, esta prueba va a tener 18 tests, es decir, se van a probar los 4 nudillos en ambas manos y los 5 dedos en ambas manos, que la norma europea solamente testeaba los nudillos. Esto se va a registrar en niveles de 1 a 9. Para llegar a un nivel 1, la media tiene que ser menor o igual a 9, o sea, estamos hablando siempre de kilonewtons fuerza que se transfiere hacia la mano, y no puede haber ningún registro mayor de 11,3 entre los 18 impactos. Para el nivel 2 es 6,5 la media y 8,1 el máximo nivel permitido, y el nivel 3 es entre 4 y 5. Es decir, la norma europea va a caer solamente en la parte de los nudillos entre los niveles 1 y 2 de la norma americana. Esto es lo que les comentaba, las cruces rojas es donde donde se hacen los impactos para medir el nivel de resistencia, y la máquina que se utiliza es como la que está a la derecha. Les pongo un video para que puedan ver el tipo de máquina que se usa. Eso es básicamente cómo se realiza la prueba, para que tengan una idea. Algunos lo encuentran bastante similar a lo que es la prueba para los cascos, pero la máquina que se usa es un poco diferente. Y bueno, eso es todo lo que es la parte de capacitación. Ahora abrimos una instancia de preguntas y respuestas para los que tengan alguna duda. ¿Puedes explicarnos, Raúl, mientras vemos si alguien nos pregunta cómo es el tema ideal para el tema del lavado de los guantes? Sí, los guantes nuestros vienen con una instrucción de lavado en la etiqueta. Eso es exigencia dentro de los guantes lavables, que tengan las instrucciones de lavado. La mayoría de los guantes que son cortados y cosidos pueden ser lavados en lavarropa a temperaturas menores de 40 grados y secado al aire libre, ¿sí? Algunos se pueden secar en secadoras industriales, pero hay que mirar las instrucciones, ya que si tienen alguna parte que sea pegada, las lavadoras industriales y las secadoras industriales de alta temperatura puede ser que se desprenda alguna parte del guante. Bueno, realmente actualmente en el mercado hay pocas alternativas de guantes con protección de impacto. Casi todos estamos acostumbrados a usar guantes de hilo, de badán, etcétera, y recién se han instaurado
el tema de guantes cosidos y alternativas para trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Si bien hay diferentes tipos de palmas en el tema de guantes, ¿cuál es la que nos sugieres para trabajos con grasas, con aceites? Porque tengo entendido que hay palmas de látex, palmas de nitrilo, palmas de poliuretano. ¿Qué es lo que nos recomiendas para trabajos con grasas, con aceites, en el tema de palmas? Mira, para lo que es trabajo con grasas y sobre todo si hay algún combustible fósil, lo que se tiene que utilizar son los sintéticos. El problema con el látex es que como es un elemento natural, ¿sí? Generalmente y principalmente el diésel lo empieza a comer. Entonces, para lo que es grasas y aceites, lo más recomendado en cuanto a recubrimientos son los nitrilos, que en realidad es un látex sintético. Cuando hay presencia de grasas, tiene que ser algo más poroso, entonces tenemos que ir a algún nitrilo arenoso o algún nitrilo esponjoso que se dice, o lo otro sería la parte de los poliuretanos. El poliuretano lo que hace es que da un menor rendimiento y a veces puede dejar que traspase alguno de los líquidos hacia la mano, ¿sí? Después, en lo que es cortados y cosidos, hay diferentes materiales. Nosotros tenemos varios tipos de palmas que no son en ninguno de estos materiales. Estamos hablando del TPX, del TPX+, que no dejan pasar las grasas y aceites hacia dentro de la mano. Igual hay que tener en cuenta que la mayoría de los guantes, al no ser que específicamente se aclare, son todas las resistencias que se dicen en las normas son solamente palma y la impermeabilidad generalmente también es solamente por la palma, ¿sí? Quiere decir que si nosotros tenemos que sumergir la mano o tenemos salpicaduras en la parte del dorso de la mano, va a pasar hacia adentro el guante. Ok. ¿Y la recomendación versus los guantes sintéticos? ¿También existen guantes sintéticos con protección de corte? ¿Con protección de impacto? Sí. De hecho, por ejemplo, varios de nuestros modelos, el 2090X, por ejemplo, es un guante sintético, o sea, tiene palma de nitrilo arenoso con protección de impacto. El TPX, de hecho, también es un material sintético, que todos esos son adecuados para trabajo con grasas y aceites. Ok. Y en el caso de la industria petrolera, cuando trabajan con lodos de perforación, ¿cuál sería la sugerencia? En realidad, el lodo de perforación depende un poco de la operación. Generalmente, cuando son trabajos de workover, lo que más requieren es impermeabilidad en toda la mano. Entonces, en ese caso, vamos a guantes que sí se aclare que tienen recubrimiento en toda la mano. Nosotros tenemos algunos modelos como el 7101 o el 7102 y después todo lo que es la serie de los Ugly Mothers, el 7310, el 7311, etcétera, ¿sí? Que son guantes que están, o sea, son diseñados más para trabajo con este tipo de químicos. La idea es que no pase a la mano, a su vez también tienen recubrimiento de impacto, lo que lo hace en general, un guante bueno para ese tipo de aplicaciones. Hay operaciones de perforación cuando se está haciendo la perforación en el taladro al comienzo, ¿sí? Que es bastante más limpio porque en realidad no se está sacando hacia afuera, sino lo que se está colocando solamente hacia adentro. De repente no precisan tanta protección de impermeabilidad en el dorso, ¿sí? Depende un poco en qué proceso si es mantenimiento o es solamente perforación, qué tipo de materiales están involucrados. También, si el lodo es base agua o base aceite, es más o menos sucio. Entonces ahí hay que evaluar cada una de las operaciones. Perfecto. Y con el tema de las tallas de los guantes, ¿cuál es lo ideal para determinar la talla correcta del tema de guantes? Bueno, hay dos formas
que nosotros recomendamos para la evaluación del talle. Una es, nosotros les enviamos una hoja para que midan la mano, ¿sí?, con las indicaciones de cómo hacerlo, y la otra es medir el ancho de la mano a la altura de los nudillos, ¿sí? Eso se mide y después se pasa a una tabla que también se las mandamos y a partir de eso se determina el tamaño. Es una de las cosas que comentaba Juan Manuel, que es muy importante, el tema de que el tamaño del guante sea el adecuado. Porque uno de los problemas que se da a veces es que el guante, por no ser el tamaño adecuado, puede generar más riesgo que lo que previene, ¿sí? Y el otro problema es que si el guante no es del tamaño adecuado, puede estar haciendo contacto en lugar de la palma en el área que está al costado de los dedos y eso hace que el guante se desgaste más rápido. Entonces, uno de los elementos cruciales a la hora de desarrollar una buena política de seguridad industrial es que la gente utilice el tamaño adecuado de todos los elementos de protección personal, inclusive los guantes. Ok, entonces para el tema del tallaje, lo que manda es la palma, el tamaño de la palma, no el tamaño de los dedos, sino la palma en sí. No, el tamaño de la palma. El tema de los dedos, o sea, el tamaño de los guantes es una cuestión estándar. Lo que se hizo a nivel Comité Europeo dentro de la norma EN 407, ¿sí?, es se estandariza las manos, ¿sí? Si bien a nivel de acuerdo a los diferentes tipos raciales que hay en el mundo, ya sea los asiáticos no tenemos la misma fisonomía que los latinos o los americanos o los europeos, lo que se hace es hacer un promedio con la palma de la mano. Entonces hay un cierto rango en el cual se puede variar, ¿sí?, se permite un delta, pero el tamaño está estandarizado con la palma. No es una cuestión interna de Hexarmor, sino es una cuestión de normas, ¿sí? La norma lo exige que sea así. Es un tema de estandarización, ¿correcto? Exacto. Sí, y finalmente, para el tema del reemplazo de los guantes, ¿cómo un cliente, cómo un usuario puede identificar cuándo es el momento adecuado de renovar, de pedir un par de guantes nuevos? Porque como comenté al principio, realmente aún las operaciones están acostumbradas a utilizar guantes de badana, guantes de cuero, guantes de hilo con puntos. Recién aparecen nuevas alternativas, pero sabemos que cuando usamos guantes de cuero, de badana, se manchan, se mojan, automáticamente nos deshacemos de ellos, pues, ¿no? En este caso, con estos guantes que son de alto desempeño y que cuentan con certificaciones, ¿cómo podría identificar el usuario cuándo es el momento de cambiar sus guantes? Generalmente, o sea, el tema del guante, del cambio del guante es más por desgaste que por suciedad. O sea, como tú dices, hay bastante confusión debido a los guantes que se usan, ¿sí?, cuando se usa la badana o otro tipo de guantes que se consideran o se mal consideran descartables, es que a la gente se ensucia y los desecha. Nosotros recomendamos que el supervisor haga una inspección visual del guante, es decir, que no estén los hilos desgastados, que no tenga ningún tipo de desgaste, principalmente en la palma, porque si está desgastado puede condicionar el rendimiento, sobre todo si hay requerimiento de protección a corte o punción, ¿sí? Pero es básicamente una inspección visual y obviamente hay veces que el guante se rompe. Pero todo este tipo de guantes, la implementación, por supuesto que está condicionada a un análisis costo-beneficio, entonces si desechamos este tipo de guantes por suciedad, el costo-beneficio nunca nos va a cerrar. Entonces es muy importante el tema del lavado, el tema del buen almacenaje y que el cambio sea aprobado por supervisores previo a una inspección visual del guante, ¿sí?